Hermanos, buenos días. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Una mañana más donde nos encontramos en familia, en nuestros hogares, pero con el propósito de adorar a nuestro buen Dios, porque hoy es el día del Señor. Y en esta mañana, iglesia, quiero bendecir el nombre de nuestro Señor y saludarlos a cada uno de ustedes en sus hogares, deseando que la paz de Dios sobrepase todo entendimiento y guarde vuestros corazones. En esta mañana, iglesia, quiero enseñar la palabra de Dios y a la vez también quiero motivarnos también cada uno de nosotros a continuar en cuanto a nuestra fe. Entiendo que muchos de nosotros estamos pasando por situaciones de desánimo, estamos pasando por situaciones de prueba, Dios está probando nuestro corazón, Dios está probando nuestro carácter y en algunos genera cierto desánimo. Otros de repente no están con la misma intensidad con la que iniciaron esta pandemia de ser fieles al Señor, con la oración, con la lectura de la palabra del Señor, y creo que esto es normal en cierto sentido, pero no es la regla, no debe ser así. Nuestra vida cristiana tiene que ser constante, nuestra relación con el Señor es necesario que sea constante. Y es por eso que en esta mañana voy a predicar una enseñanza a la cual he titulado Firmes en la Fe. Y quiero hablar con ustedes la epístola a Filipenses, por favor. Vamos al capítulo 3. Y qué mejor la epístola de Filipenses, ¿verdad? Con respecto a la firmeza de continuar en la carrera, con respecto a la firmeza de mantener nuestra fe inquebrantable, porque hay un contexto en el cual se escribe esta epístola y es el contexto de los filipenses que estaban siendo perseguidos a causa de su fe, estaban siendo discriminados porque habían rechazado en algún sentido la ciudadanía romana, de la cual ellos orgullosos siempre se sintieron, y ahora estaban entendiendo que su ciudadanía estaba en los cielos. Habían dejado de rendir honor y reverencia al César para rendir adoración a nuestro Señor. Y esto había despertado en mucha gente de la población cierta discrepancia y cierta persecución. Y es por eso que el apóstol Pablo va a enviarles esta porción que vamos a estudiar para que ellos mantengan su firmeza en cuanto a su fe. Pero también el otro aspecto que también no podemos pasar por alto es desde dónde se escribe esta carta. Y esta carta o esta epístola, el apóstol Pablo la escribe desde la cárcel, estando en prisión. Él escribe esta epístola para animarlos, para hacerles entender que las circunstancias no pueden ni deben cambiar nuestra fe ni nuestro estado de ánimo. Iglesia, creo que todos en este año hemos pasado por momentos muy difíciles y no va a ser ni el primero ni el último. Pero lo que sí creo es que no todos hemos respondido con firmeza y con convicción a las incertidumbres y a las pruebas que hemos atravesado durante este año. Por eso yo quiero que ustedes me acompañen, por favor, a la epístola a Filipenses, al capítulo 3, y vamos a leer desde los versos 13 en adelante, ¿sí? Abra su Biblia en Filipenses, capítulo 3, verso 13 en adelante, ¿ok? La Biblia dice así, Filipenses, capítulo 3, verso 13 en adelante. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará
Dios. Nuevamente voy a leerlo. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Qué hermosas palabras del apóstol Pablo para animar a estos hermanos filipenses que estaban siendo cuestionados, perseguidos por causa de su fe. Y esta preciosa porción que acabamos de leer es un aliento, es un refrigerio para estos hermanos que probablemente estaban muy convulsionados por todas las cosas que estaban viviendo. Y creo que también esta enseñanza o esta porción de la palabra de Dios que hemos seleccionado para enseñar nos será de bendición para seguir firmes, para continuar en cuanto a nuestra fe. Y es por eso que yo quiero, hermano mío, que usted piense conmigo en esta mañana y quiero que usted responda la siguiente pregunta de la cual vamos a desarrollar esta enseñanza. La primera pregunta que yo quiero que usted entienda es: ¿cuál es la meta? ¿Cuál es su meta? ¿Qué lo motiva a usted a continuar su vida en Cristo? Hace un tiempo atrás leí una revista que se llamaba Apuntes Pastorales, muy buena, dicho sea de paso, y habían hecho una encuesta en todas las iglesias en Nicaragua. Esta revista es transmundial, se desarrolla a nivel mundial, y la encuesta que habían hecho un grupo de pastores era: ¿cuál era la meta? ¿Por qué los cristianos en Nicaragua mantenían su fe en Cristo? Y es interesante ver que el 65% de los cristianos en Nicaragua, cristianos evangélicos en Nicaragua, creían que si no continuaban su vida en Cristo, o Dios se amargaría, o Dios le quitaría la salvación, o Dios estaría totalmente resentido con ellos. Y esa era su motivación, para que Dios no se resienta, Dios no se amargue o Dios no le quite la salvación. Esta no es una motivación, esto es algo totalmente falso a lo que es el propósito de la motivación. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que nuestra meta suprema no es tener todo lo material que deseamos en este mundo. La palabra de Dios nos enseña incluso que nuestra meta principal ni siquiera se encuentra en este mundo, sino es en la misma gloria, en la misma presencia del Señor, que es el hecho de ser transformado conforme a la imagen de Jesucristo. Sin embargo, aquí en la tierra es la preparación, aquí en la tierra es la transformación, por así decirlo, para que cuando nosotros podamos estar en la presencia de Dios, tengamos este cuerpo glorioso que Él nos ha ofrecido. Por eso la palabra de Dios dice en 1 de Juan que nos mantengamos firmes y que no nos alejemos de Él avergonzado cuando Él se manifieste en su venida. Es por eso, hermanos míos, que nuestra meta no es buscar gloria personal. Nuestra meta no es acabar todo lo que me propongo. Nuestra meta es que Dios sea glorificado a través de la imagen de Cristo en mí, en ti y en todos. Esa es nuestra meta. Y para eso es importante que nosotros mantengamos firmes nuestra convicción de fe. En otras palabras, nos mantengamos en la carrera, que no es fácil. Ya el Señor Jesús nos advertía acerca de esto y nos decía que este camino era angosto, pedregoso, con muchos problemas, con muchas vicisitudes, pero que lleva a la vida eterna. Ahora bien, precisamente el apóstol Pablo nos hace una analogía en esta porción que acabamos de leer.
Y la analogía es de un corredor, de un atleta, que para poder recibir su premio es necesario esforzarse, es necesario que este atleta aprenda a cuidarse, tenga una buena alimentación, aprenda a ejercitarse para que pueda lograr su propósito, que era el premio. En nosotros, iglesia, necesitamos mantener nuestras convicciones firmes, necesitamos mantenernos en la carrera para poder lograr nuestra meta, nuestro objetivo, que es ser conforme a la imagen de Cristo y traer gloria a Dios a través de nuestras acciones. Por eso, en esta mañana, quiero hablar un poco acerca de esta carrera y cuán importante, iglesia, es que nosotros sepamos comprender la carrera en la que hemos iniciado el día que el Señor tocó nuestro corazón y nos salvó por su gracia. Entonces yo quiero hablar en esta mañana de 3 características que implica correr esta carrera. Y quiero que usted pueda acompañarme a lo largo de estos minutos que vamos a estar exponiendo la palabra de nuestro buen Dios. 3 características fundamentales para poder seguir firmes, para poder correr esta carrera y llegar a nuestra meta suprema, que es ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que usted necesita entender, la primera característica de esta carrera es que tiene una distancia y usted necesita entender la distancia que va a seguir. Lo digo porque muchos de nosotros creemos que la vida cristiana simplemente es un aspecto social, ¿verdad? Algunos creemos que los domingos somos cristianos, pero de lunes a sábado llevamos nuestra vida normal. Y esto no es comprender el porqué y el para qué de nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo dice algo bien interesante en el verso 13, y él dice: hermanos, refiriéndose a los filipenses, yo mismo, se pone como ejemplo en primera persona, no pretendo haberlo ya alcanzado. Ahora es interesante porque el apóstol Pablo nos enseña en esta porción que la vida cristiana no es lo que yo pienso o mis perspectivas de decir hasta acá nomás, esto es lo que yo puedo dar, o ya logré, acabé mi discipulado, acabé mis cursos en la academia bíblica, o terminé mi seminario y listo, no tengo más que prepararme. No, hermanos, no es nuestra perspectiva la que tiene que primar dentro de la comprensión de la distancia de la carrera. Es lo que el Señor nos enseña. Y el Señor nos enseña que el final de la carrera es en el cielo, el premio del supremo llamamiento de Dios. Iglesia, nosotros tenemos que entender que la vida cristiana no es una carrera de 100 metros. Necesitamos entender que la vida cristiana es una maratón. Y que no importa cómo hemos comenzado, si comenzamos mal, si comenzamos pésimo, lo que importa es cómo terminamos. Cómo nos presentaremos delante de Dios. ¿Cuál será nuestro galardón? ¿Cuál será nuestra corona que podremos dar a los pies del Señor Jesucristo? Y es por eso que usted y yo necesitamos entender claramente, al igual que el apóstol Pablo, que todavía no hemos alcanzado nada, que todavía estamos en carrera, que todavía tenemos mucho camino por delante. Y si no tomamos medidas necesarias en cuanto a nuestra fe, vamos a terminar saliendo de la carrera, abandonando la carrera, por falta de resistencia, por falta de físico, por muchas razones vamos a terminar saliendo de esta carrera. El apóstol Pablo nos enseña claramente
de la conciencia que él tenía de esta carrera. A pesar de que él, esta carta la escribe después de su tercer viaje misionero, a pesar de que había, de hecho, una reputación delante de los cristianos por sus escritos, a pesar de que él había abandonado todo lo que él había sido, versos más adelante, versos anteriores, él nos describe todo lo que había logrado, pero que todo esto lo tenía por basura para poder cumplir el propósito de Dios a través de Cristo. Y si el apóstol Pablo nos enseña esto, con toda esa característica, con todo ese argumento, con todo ese currículum que él tenía, es porque, hermanos míos, la vida cristiana no acaba, la vida cristiana continúa. Y es por eso que necesitamos comprender esta carrera. Él dice, no lo he alcanzado ya, todavía me falta mucho. Todavía me falta mucho. Ya en el capítulo 1 él va a decir, estoy puesto en estrecho porque no sé qué escoger, si estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, o quedar en la carne para que sea de provecho a vosotros. Porque entendía claramente que todavía tenía mucho pan por rebanar en esta carrera. Y es lo que usted tiene que entender. Muchos de nosotros vivimos vidas derrotadas. Muchos de nosotros nos hemos tirado al abandono en esta pandemia sin tener tiempos de oración, sin tener lectura de la palabra, sin tener esa misma pasión y esa misma devoción que teníamos antes de que todo esto suceda. Y no puede ser esto posible. Porque, hermanos míos, todavía tenemos mucho. Hasta que el Señor nos llame, tenemos que seguir trabajando. Recuerda lo que el Señor Jesús dijo: bienaventurado aquel siervo cuyo Señor cuando venga lo encuentre trabajando. Y esa debe ser nuestra mentalidad, de seguir sirviendo en la obra de Dios, de seguir glorificando a Dios a través de nuestra vida, a través de nuestra devoción. Entonces, lo que quiero que usted entienda es la distancia de esta carrera. Esa es la primera característica. Esta carrera tiene una distancia. Ahora, esta distancia no la sabemos. No sabemos hasta cuándo vamos a vivir. No sabemos cuándo el Señor nos llamará. Para algunos puede ser una distancia corta, mientras que para otros puede ser una distancia larga. Pero esto no es una apología, no es una invitación a que puedas vivir atemorizado de que mañana o pasado vas a morir. Tienes que vivir tu vida intensamente para la gloria del Señor. Por eso el apóstol Pablo utiliza el verso dioco, que es prosigo. Y esta palabra prosigo significa practicar constantemente, proseguir a la meta, seguir, ir. Y es lo que necesitamos tener en nuestro corazón, dioco, proseguir. Si hoy no leí la Biblia, si hoy no me congregué, entonces mañana tengo que comenzar, pasado tengo que comenzar, tengo que ser perseverante, no tengo que abandonarme. Esto significa proseguir. Si hoy tuve un día malo, mañana podré tener un día bueno. Y pasado volveré a levantarme, y traspasado y continuaré. Es la idea de pensamiento del apóstol Pablo. Prosigue a la meta, no te eches a morir, no te abandones, prosigue a la meta. Ahora, ¿cómo proseguimos a la meta? ¿Cómo proseguimos a la meta? Básicamente con una sola cosa, como dice el apóstol Pablo, ¿no? En el verso 13 dice, una sola cosa hago. No tienes que llenarte de un montón de cosas y actividades. Tienes que hacer una sola cosa a la vez. Jesús dijo al joven rico, una sola cosa te falta. Marta y María, el Señor Jesús, en Lucas 10, le dice, una sola cosa es necesario y ella ha elegido lo mejor. El salmista, en el Salmo 27:4, también habla de una sola cosa. No tenemos que abrumarnos con actividades. Tenemos que hacer una sola cosa a la vez, y esto es glorificar a nuestro Dios.
La segunda característica, hermanos míos, la encontramos también en el verso 13 cuando dice, pero una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. La segunda característica es comprender que hay exigencias. Hay ciertas exigencias que la carrera nos demanda. ¿Cuáles son las exigencias? ¿Ser perseverantes? No, esto es intrínseco, esto es algo que es natural. ¿Cuáles son estas exigencias? Hay tres características o tres puntos importantes. Olvidar. No podemos vivir atrapados con un pecado, no podemos vivir atrapados con una manipulación diabólica, satánica. Tenemos que olvidar ciertamente lo que queda atrás para seguir adelante. Segundo, sea honesto. Aprenda a ser honesto. Esta es una exigencia que demandará de usted cada día de su vida. Aprenda a ser honesto. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué está haciéndolo? ¿Cuál es la razón por la que está en medio de esta carrera? Aprenda a ser honesto. Aprenda a ser honesto en sus debilidades. ¿Cuáles son sus límites? Hasta acá doy. Yo no puedo ir más allá. Aprenda a poner límites en su vida. Sea honesto. Y tercero, esfuércese. Esfuércese. Esfuércese por seguir adelante. Necesita esforzarse. Hay una carrera que es bien interesante porque se celebra cada cierto tiempo y es la carrera, probablemente la he escuchado, es la carrera del Dakar, ¿no? Es un rally que es muy prestigioso para estos corredores de autos, para estas personas que les gusta este tipo de aventura. Pero este Dakar tiene algunas demandas. Uno, que los autos, motos o camiones que participan en estas carreras del Dakar tienen que ser potencializados, no tienen que ser así como tengamos nuestros carros, tienen que ser potencializados, tienen que tener un motor nuevo, tienen que tener muchas características que la verdad ahora se me escapan de la mente. Aparte de estas características que tienen que tener estos vehículos para participar en el Dakar, ellos tienen que pagar para poder participar $7,000. $7,000. El premio creo que es aproximadamente $50,000. Pero lo que hacen ellos es participar por prestigio, ¿no? Porque ganar el Dakar es lo máximo para ellos. Y esta participación demanda ciertas exigencias. Uno no puede participar si no se ajusta a las exigencias. De la misma manera, en la vida cristiana, nosotros tenemos que comprender las exigencias. Y estas exigencias serán las que nos ayuden a nosotros a mantener una vida en la carrera que Dios nos ha puesto. El problema de vivir una vida, un cristianismo sin exigencias, es que es un cristianismo light. Es un cristianismo que se ajusta a nuestro estilo de vida y no se ajusta a los principios que Dios ha establecido. Y esto es algo que debemos de tener en cuenta, porque cuando vivimos un cristianismo light, sin exigencias, comienzan a haber frustraciones, empiezan a haber ciertas frustraciones, pues no es lo que uno piensa, ¿no? He escuchado a muchos decir que esta es la vida cristiana, pero no hay diferencia del mundo, porque hago lo mismo, lo único que hago ahora es orar, leer la Biblia y asistir a la iglesia, pero no hay exigencias. Otra de las características que surgen de vivir un cristianismo light es que aparecen pensamientos deficitarios, pensamientos negativos.
hacia Dios, hacia las personas que están a su alrededor, hacia el pastor, hacia los líderes, hacia la misma palabra de Dios, comienzan a haber cuestionamientos, pensamientos negativos, deficitarios, no nos sentimos capaces, no nos sentimos realizados, no sentimos que esto pueda llenar cierto vacío existencial que tenemos, y comienza a haber esto, porque no hay exigencia. La vida cristiana es una vida de exigencia. Recuerde lo que el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 11, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan, porque es importante entender que hay exigencias que debemos de cumplirlas. No es vivir la vida cristiana como se nos venga en gana. No es vivir la vida cristiana sin parámetros, sin límites, y yo hago lo que quiero porque ahora soy libre en Cristo. Se ha entendido mal la libertad en Cristo y se ha confundido la libertad con el libertinaje. Y no es así. Tenemos la libertad en Cristo para adorarle, para bendecirle, para vivir santamente como Él nos manda a vivir. Podríamos resumir esta exigencia, con la anécdota del joven rico. Este hombre era un hombre moralista, este hombre había guardado los mandamientos desde muy pequeño, era una persona que quería seguir al Señor, que quería la vida eterna, pero que no quería ajustarse a los requerimientos del Señor, sino quería hacer lo que le venga en gana, porque amaba más lo terrenal que lo eterno. Es por eso, hermanos míos, que necesitamos comprender que esta carrera tiene exigencias. La tercera y última característica de esta carrera es el premio, la motivación. Y el apóstol Pablo lo describe de una manera bien interesante, que nos debe motivar, que nos debe alentar a seguir, a proseguir en esta carrera. Él dice en el verso 14, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios. Esto significa, iglesia, que al final de esta carrera, al final, cuando Dios nos llame, Él nos premiará. Él premiará tu esfuerzo, Él premiará tu dedicación, Él premiará esa vida de constante lucha, de constante esfuerzo para glorificarle. Y es por eso, hermano mío, que no hay mejor motivación que acabar la carrera con todo lo que demanda, para que Dios pueda darnos ese premio que nos espera. Qué hermoso es saber, iglesia, que al final de nuestros días, cuando el Señor nos llame a su presencia, Él nos tenga un premio. Él tenga un premio para usted y para mí. Y no es un premio que nos da el gobierno, no es un premio que nos da una ONG, no es un premio que nos da algún hermano o hermana sin desmerecerlo. Es Dios premiando nuestra fidelidad, es Dios premiando nuestra constancia de seguir adelante, de esforzarnos, de caídas, de levante, pero al fin y al cabo de habernos mantenido en esta carrera para recibir ese premio, el galardón. El creyente aún no ha alcanzado esa meta y es importante que mantengamos siempre esa característica, ese pensamiento de que un día el Señor nos dará ese galardón, nos dará ese premio, esa motivación. Iglesia, llegará el momento donde nuestras limitaciones cesarán. Llegará el momento donde nuestro cuerpo será transformado y no tendremos más dolor, no tendremos más clamor, sino que perseveraremos en la adoración a nuestro Señor. ¡Qué gran motivación! Por eso es que el Señor dice que nuestra verdadera ciudadanía no está en lo temporal. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, reservada para nosotros. Hermano mío, usted tiene que entender claro
que esta carrera tiene características, pero también esta carrera tiene premio. Si usted se esfuerza, si usted continúa, Dios en su fidelidad nos dará el premio que Él ha preparado para los que le aman. Hermano mío, Jesús dijo en su palabra que bienaventurado el obrero cuyo su Señor lo encuentre trabajando. Yo, iglesia, siempre le pido al Señor que el día que Él pueda llevarme, no me encuentre sin poner manos en la obra de Dios. Esa es una de las cosas que siempre le pido. Que encuentre mi vida en su servicio, que encuentre mis manos en su servicio. De esta manera Él sea glorificado. Quiero terminar en esta mañana, hermano, hermana, diciéndote lo siguiente. Todos estamos en medio de esta carrera. Todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, estamos en medio de esta carrera. Con algunas penumbrias, con algunas altas y bajas, con sufrimientos, con amenazas de abandono, pero al fin y al cabo nos mantenemos en esta carrera. Muchas veces hemos flageado, muchas veces nos hemos desanimado, pero ahí está el Señor animándonos, fortaleciéndonos a continuar con esta carrera. Yo le invito desde este púlpito, hermano mío, que usted siga firme en los caminos del Señor. Aprenda a dejar de creer en Satanás y en sus murmuraciones para aprender a creerle al Señor. Recuerde que esta carrera demanda una comprensión de distancia. Esta carrera demanda comprender que hay exigencias, pero también esta carrera nos aguarda una recompensa al final de ello. Sea perseverante. Si usted tiene que doblar rodillas ahora y decirle, Señor, vamos a comenzar nuevamente, hágalo. Y que la gracia de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. Que tenga un buen domingo y que Dios lo bendiga.